Buenas tardes, bienvenidos, y queríamos en primer lugar darle las gracias por acompañarnos en este pequeño acto. No está, como verán, no está pensado como un acto teatral o un acto escénico, sino más como una plaza donde se encuentran amigos y no amigos y toman contacto con un texto que es un texto que nos enseña, creo, Juan hace 2 años, Juan Terradillo, el profesor Terradillo hace 2 años, y que es un texto que desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista de las enseñanzas medias, de las enseñanzas universitarias, es un texto que tenía muchas posibilidades y que encajaba muy bien en el conjunto de actividades que la Universidad de Cádiz ha estado realizando durante este año 2012 y con anterioridad. El texto, tal como lo configura Juan Terradillo, es un texto que requiere de una adaptación. Y como siempre en este tipo de obras colectivas, por un lado está el autor y por el otro lado está el adaptador, que en este caso es Pepe Palau, que hace de que ese texto, pues, como verán esta tarde, se convierta en un texto que tiene digestión ante el público y que es posible disfrutar. Y luego, como siempre que hay algún acto escénico, en este caso una lectura dramatizada, pues tenemos los actores, que como verán ya están caracterizados y vestidos, y en conjunto, tanto a Juan como autor, a Pepe como adaptador, y a toda la antigua compañía, a Juan Lu, a Águeda y a Alejandro, lo que queríamos darles es las gracias, porque esta actividad, tienen que saberlo ustedes, es una actividad en la que ellos colaboran gratis artis, de forma absolutamente gratuita, y en la que han invertido un tiempo de su vida. Yo creo que lo único, bueno, o lo que nos gustaría hoy desde la universidad es darle las gracias a todos por el esfuerzo que han hecho, cada uno en su faceta. A continuación, Juan va a explicar brevemente, me imagino, qué es lo que tenía en la cabeza cuando escribió este texto, y simplemente esperemos que lo disfrutemos todos. Que sepan que se está grabando y que dentro de 3-4 días, pues, la lectura dramatizada estará disponible en internet. Vale, muchas gracias. Bueno, yo voy a dar la espalda a los señores Lardizábal, Ceballos, Juan Expósito y a la señora, no voy a decir quién es porque realmente no toca hacerlo. Les voy a dar las gracias a ustedes por estar aquí, gracias a la universidad y gracias a Pepe Palau, porque en definitiva yo escribí hace tiempo un relato, y cuando he leído el texto que ellos van a manejar ahora y que van a poner a la consideración de ustedes, se van a dar cuenta de que es notoriamente superior al original. Es decir, el original apenas fue un pretexto con el cual ellos han construido toda una pieza teatral que es de la que vamos a disfrutar hoy. Efectivamente, yo cuando escribí esto tenía una preocupación, que más o menos yo creo que es la que ha pervivido en el tiempo y de la que han tomado testigo las personas que tienen delante. La preocupación era divulgar, es decir, acercarnos al fenómeno de la Constitución de 1812 y de su tiempo de una manera científica, rigurosa. Es decir, aquí me parece que en Cádiz hemos santificado demasiado a la Pepa, el modelo liberal político que han copiado todas las naciones. Bueno, hay que relativizar, hay que colocar cada fenómeno en su tiempo, hay que ver cómo efectivamente las declaraciones constitucionales se fueron traduciendo en ley ordinaria, y a partir de ahí vamos a ver cosas que yo creo que son obvias, pero que conviene recordar. La Constitución de 1812 supuso un altabonazo y un progreso en la historia política europea. Los franceses habían hecho algo antes, los americanos habían hecho algo antes, pero ciertamente era una Constitución. Es decir, era reivindicación de que el poder reside no en el soberano, sino en el pueblo. Y yo creo que el hecho constituyente es lo más positivo que tiene y lo que desde el punto de vista político y jurídico tiene más significación. Luego tiene sus luces y sus sombras. Estamos todos acostumbrados a hablar de una constitución liberal. Miren ustedes, la libertad es igualdad y no era una constitución igualitaria.
dejaba fuera a los negros, a los indígenas, a los mulatos, al servicio doméstico, en el cual se incluían las mujeres, de modo que dejaba a buena parte de la humanidad fuera del tratamiento igualitario. Y libertad o liberalismo es también tolerancia. Y con esta Constitución se condenaba a muerte a sujetos que predicaban dogmas distintos de los propios de la religión católica. De modo que desde esa perspectiva, digo, tenemos que relativizar un poco la perspectiva, valga la redundancia, e ir más a cómo se traduce para la vida cotidiana lo que significa la Constitución. Bueno, pues este es el momento en que se sitúa la peripecia personal de un delincuente, no un gran delincuente, un pringao, diríamos con el lenguaje actual, que tiene la suerte de tener la misma carrera criminal que se tenía en aquella época todo el mundo, de que no pertenecía al poder. Cae bajo las redes del poder y es condenado a muerte porque el delito que comete es suficientemente grave. Y reflexiona en esa noche anterior a su ejecución, porque justamente esta es la noche en la que entra en vigor, a las 12 de la noche, el Código Penal de 1822. Estamos en pleno trienio liberal, ha ocurrido el levantamiento de Riego, van a cambiar las cosas, o se pensaba que iban a cambiar, luego llegó el rey deseado, no sé por quién, con los primeros hijos de San Luis, hizo tabla rasa de todo lo que se había avanzado en este país. Pero ciertamente la Constitución había dejado ya ciertas pautas que son las que incorpora el Código Penal. Es decir, por ejemplo, la abolición de la tortura. Importante, no importante, en aquella época debió ser importante, pero vean ustedes que es importante ahora, porque hoy mismo se sigue torturando. Por ejemplo, la división de poderes. Y hoy se sigue desconociendo. La prensa de vez en cuando nos dice cómo herederos del derecho de gracia del soberano medieval se están hiriendo en una especie de poder superior de la judicatura y echan abajo sentencias que los jueces han emitido y que son sentencias firmes. De modo que todavía tenemos que aprender cosas. No la Constitución, pero inmediatamente después de aprobada se abolió la Inquisición. Otro paso importante. Otro paso importante que fuera formal y va a tener relación con lo que vamos a escuchar aquí, sustitución de la horca por el garrote. Bueno, el carácter infamante de las penas se deja definitivamente atrás como poco compatible con el pensamiento ilustrado, se moderniza la justicia penal. Y sobre todo yo creo que aquí en Cádiz es muy importante recordar que no solo se moderniza, sino que se humaniza la justicia, sobre todo se humaniza la cárcel. El Código Penal de 1822, que se aplica a nuestro querido delincuente, es un código penal que incorpora dos novedades, o una, si quieren ustedes, fundamental. Las leyes penales tienen que estar para algo. La pena tiene que servir para algo. No es aquel rigor estúpido e inútil del fuero juzgo, de las partidas, de la novísima recopilación, que se siguen aplicando antes del Código Penal del 22 y después. No, es dar a la cárcel un sentido, una utilidad fundamentalmente de seguridad y de rehabilitación. Y digo que esto es importante en Cádiz porque aquí Abadía, en los presidios de Cádiz, comienza con programas de insertadores dentro de la cárcel en esa misma época, programas que luego el coronel Montesinos llevaría a toda España y que servirían, eso sí, de punto de referencia a todo el movimiento penitenciario del 19 en todo el mundo. Esa humanización de la pena, es utilizar la cárcel sobre todo como elemento reeducador, digo, nace espacialmente en Cádiz, nace cronológicamente en esa época, es España. Y otro aspecto que en nuestro término que es importante, la pena también, aparte de la cárcel, tiene una utilidad didáctica. Se pena para que la sociedad aprenda que no se puede seguir delinquiendo. Y de eso también nos van a hablar aquí, porque realmente toda la liturgia que acompaña la ejecución de la pena de muerte, incluso con el garrote vil, es una liturgia didáctica. La pena se ejecuta en público para que la población sepa qué delitos han cometido, qué castigo tienen estos delitos. Hay toda una simbología que sobre todo queda en evidencia cuando el reo muere antes de que se ejecute la pena. Se ejecuta igual. Se hace un simulacro. Y se hace un simulacro porque efectivamente lo que interesa es que la colectividad, digo, aprenda. Bueno, pues en ese contexto se insertan las aventuras de este expósito, cuyo apellido ya nos indica que no es precisamente de origen noble. Creo que su última fechoría la comete en la isla de León y a partir de ahí su contacto con la justicia es el único contacto de la justicia posible.
es condenado y mientras es condenado reflexiona, pero también reflexionan a su lado las personas que en aquel momento representan la novedad y la tradición que estaban batiéndose el cobre en el momento. La novedad y la tradición respecto a penas, respecto a lo que significa el sistema penal, respecto a lo que significa, en definitiva significa el jus puniendi del Estado, ese derecho terrible que se atribuye al Estado en cuya virtud nos priva de vidas, de hacienda, de libertad, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el crisol en que se debaten las ideas ilustradas y retardatarias en el momento y es el que más o menos se va a recrear aquí. Yo insisto en darles las gracias a ustedes y darles las gracias a las personas que han trabajado ese pretexto que yo en su momento les brindé. Muchas gracias. Señoras, señores, sean bienvenidos. Bueno, realmente eso ahora no importa. Lo importante es que al entrar en este espacio han dejado ustedes atrás sus pensamientos y sus problemas y van a adentrarse con nosotros en un tiempo ya lejano. Hoy es 2 de enero de 1823 y ayer entró en vigor el primer Código Penal español. Los señores que me acompañan tienen mucho que ver con él y seguro que están impacientes por decirnos lo que piensan y lo que sienten. Si les parece, que ellos mismos se presenten. Por favor. Me llamo Juan de la Cruz Expósito y mañana, a estas horas, estaré muerto. Mi nombre es Fernando de Ceballos y soy fraile, además de teólogo. Afirmo que este desgraciado no solo estará muerto mañana, sino que su destino merecido era morir joven. Por favor. Yo soy Manuel de Lardizábal, jurista, y le pido a Fray Fernando de Ceballos que en nombre de lo que él mismo representa, tenga un poco más de piedad con este pobre hombre, cuyo único pecado es no haber recibido el afecto que toda persona necesita, desde que nace hasta que muere. ¿Me está usted acusando de falta de caridad, señor Lardizábal? ¿Acaso ignora usted que hay una ley divina y unos mandamientos que cumplir? Eso es lo que traen estos tiempos infaustos, ilusorias y extrañas ideas sobre la bondad originaria del hombre, etéreos mundos ideales de progreso. ¿Progreso? ¿Progreso? ¿A dónde?, pregunto yo. ¿No existe un pecado original? ¿No hubo un sacrificio en la cruz para redimirnos? ¿No existe el infierno para castigar a los pecadores? Entonces, ¿a qué viene tanto discurso ajeno a la naturaleza maligna del hombre? Un poco de calma, por favor. La respetable audiencia aquí presente merece mejores explicaciones que justifiquen el interés que demuestra con su asistencia. Y además, este joven dice estar viviendo sus últimas horas. ¿No les parece que debemos prestarle un poco más de atención? Juan, dinos, ¿quién eres? ¿Por qué dicen que mereces morir? Le diré, señora, que mi corta vida no ha sido precisamente un camino de rosas. Nací, según parece, un 14 de noviembre de 1798, aquí, en la isla de León, llamada ahora San Fernando en honor a nuestro rey. Me acogieron en el convento del Carmelo y allí pasé mi infancia.
rodeado de otros desgraciados como yo, con algo más de pan que cariño y más asilvestramiento que educación. No le falta razón a Fray Fernando de Ceballos cuando dice que mi destino era morir joven. Precisamente, el mismo día que yo nací, ejecutaron a Francisco de Huertas y Eslava, uno de los jefes de la cuadrilla de los cuatreros. Claro que este no era precisamente un cualquiera. Su familia, adinerada y noble, repartió 800 invitaciones para el entierro y gastó cerca de 20.000 reales en los adornos del cadalso y en el traslado del cadáver. ¿Acaso? ¿Cómo es eso posible? Hasta entre los malhechores parece haber clases. No se extrañe, Fray Fernando. Es verdad lo que Juan afirma. En el año 1931, un historiador y jurista erudito llamado Constancio Bernaldo de Quirós publicará el primer estudio sobre el bandolerismo andaluz y documentará esos hechos. ¿En el año qué? Señora, usted no está muy bien de la cabeza. ¿O es una adivinadora? O sea, una bruja. Sé lo que me digo, caballero, y lo sé muy bien. Es usted el que no ve más allá de sus narices. Convendrá, señora, en que su afirmación es cuando menos chocante, y mucho se arriesga usted a ser interrogada por la Santa Inquisición. Dejemos eso para más tarde. Ahora, para que todos nos situemos, tengan en cuenta estos acontecimientos que les narro. Cuando Juan nació, en noviembre de 1798, las tropas de Napoleón hacía meses que habían tomado la isla de Malta. De igual forma, en Irlanda, los ejércitos ingleses deshacían la llamada Rebelión de los Irlandeses Unidos, un levantamiento nacionalista contra el dominio británico. Ese mismo año, Goya pintó los frescos de la ermita de San Antonio de la Florida, la llamada Capilla Sixtina de Madrid, y Joseph Haydn compuso el Oratorio de la Creación. Luces. Lord.
De cuánta belleza es capaz el ser humano, ¿no les parece? Y de cuánta brutalidad también. Antes de que Juan de la Cruz continúe con el relato de su vida, considero oportuno que Fray Fernando y don Manuel nos cuenten algo más acerca de sus vidas y de sus obras, porque lo cierto es que aún no conocemos nada de ustedes, salvo sus nombres y algún que otro desencuentro. Fray Fernando, por favor. Mi nombre completo es Fernando de Ceballos y Mier. Fui nacido en Espera, no tan lejos de aquí, el 9 de septiembre de 1732. Estudié ciencias eclesiásticas en la Universidad de Sevilla y con 22 años era ya doctor en Sagrada Teología, Jurisprudencia y Cánones. Quiso la providencia que vistiera el hábito de los jerónimos en el monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce, Sevilla, del que muy pronto me nombraron prior. He sido también prior del Colegio de Ávila y visitador de Castilla. Mi mayor preocupación han sido siempre esas terribles ideas enciclopédicas venidas de fuera, que en contra de nuestra tradición religiosa y política hacen peligrar las esencias de nuestra civilización. Está bien. Señor Lardizábal. Pues yo, Manuel de Lardizábal y Uribe, nací en San Juan del Molino, ciudad localizada en el estado de Tlaxcala, en México, el 22 de diciembre de 1739. Estudié filosofía, letras y jurisprudencia en el Colegio de San Ildefonso de Puebla de Los Ángeles, también en México, y posteriormente terminé estudios de leyes en la Universidad de Valladolid. Más tarde, en 1775, ingresé en la Real Academia de la Lengua Española, accediendo al sillón C que había ocupado anteriormente mi suegro Francisco Antonio de Angulo. En 1783, con 44 años, fui distinguido con el cargo de secretario de la Academia. Pero lo que considero más relevante de mi carrera jurídica es que en 1770 Su Majestad el Rey, nuestro señor Don Carlos III, me designó miembro de una comisión para afrontar la reforma de las leyes penales. Tenía que ser él, el político. ¿Cómo dice Fray Fernando? No, nada. Reflexionaba en voz baja sobre las virtudes de nuestro señor Su Majestad el Rey Carlos III, también conocido como el político. ¿Saben lo que decía el marqués de Esquilache de él? Pues que el mal de la piedra le arruinaba. Y es que mandó construir y construir sin freno hasta que casi lleva al país a la ruina. Esta diabólica combinación de política y construcción está arrasando España. Hemos caído en manos de banqueros y usureros. ¿Y no será que Fray Fernando no estaba muy de acuerdo con las reformas que nuestro rey Don Carlos introdujo en la enseñanza, hasta entonces siempre en manos de la Iglesia y de los eclesiásticos más reticentes con las nuevas ideas enciclopedistas? Usted no sabe. Está bien, cálmense, señores. Vamos a seguir conociendo algo más de la vida de Juan de la Cruz. ¿Juan? Pues mi estancia en el orfanato tuvo los resultados que podían esperarse. Me fui haciendo hombre, pasando de la chiquillada al hurto, del hurto al furtivismo y del furtivismo al abigurato. Abigeato, Juan. Abigeato. Viene de abigeo, que significa cuatrero, ladrón de ganado. Bueno, eso, abigerrato. Me convertí, pues, en un bandolero, en un ladrón de ganado, pero más bien bandolerillo de poca monta. Nunca llegué a parecerme a Francisco de Huertas, el de la cuadrilla de los berracos, ni por asomo. Ya me ven ustedes, 24 años y a las puertas de la muerte. Bueno, pues ya sabemos algo de la obra de Juan de la Cruz. Ahora que don Manuel y Fray Fernando y don Manuel, tanto monta tanto, nos cuenten algo de sus obras. Comienzo yo mismo, si les parece. Primero el cielo y luego la tierra, ¿no cree?
Si nos ponemos así, primero nacemos en la tierra y luego vamos, algunos, al cielo. Está bien, hagámoslo por orden alfabético. Ceballos. Perfecto, me acomoda. La totalidad de mi obra, larga y muy trabajada, ha estado siempre orientada a combatir esa moda venida desde fuera, porque en este reino no sería posible que se hubiera pergeñado tal diabólica ideología que se ha dado en llamar el enciclopedismo. Mi obra mejor, y no es porque yo lo diga, sino por los comentarios que me llegaron desde todas las partes del orbe, y en especial los de mis enemigos, se comenzó a publicar en 1775 en la imprenta de don Antonio Fernández, y se intitula La falsa filosofía o el ateísmo, deísmo, materialismo y demás nuevas sectas convencidas de crimen de Estado contra los soberanos y sus regalías, contra los magistrados y potestades. ¿Se ha despachado usted bien a gusto con el título? Caballero, por favor, no me interrumpa. ¿Puede continuar, Fray Fernando? Ya llevo publicados 6 de los 12 tomos y me temo que encuentro serias resistencias para publicar el resto. Como les decía antes, el enemigo no descansa. Imagínense cómo están los tiempos. He tenido que comenzar el libro con unos extensos capítulos dedicados a demostrar la mismísima existencia de Dios nuestro Señor. Si hasta los filósofos griegos sabían ya de su indudable existencia. ¿Y hay alguna parte de su obra que nos quiera comentar especialmente? Bueno, entre otras cosas hay unas páginas especialmente dedicadas a combatir las ideas del espinosismo. Así se refiere usted a Baruch Spinoza, un filósofo racionalista holandés de origen sefardí que vivió en el siglo XVII. Efectivamente, a él mismo me refiero. Ese judío de origen español, a cuya familia entera tuvieron a bien expulsar para siempre nuestros católicos reyes, doña Isabel y don Fernando. Ignoro de dónde sale tanta erudición por su parte, señora. Espero que no se trate de alguna treta del maligno. Descuide, Fray Fernando, no tiene nada que temer. Cuando se trata de mujeres, excepto las que están dedicadas a la vida de oración y reclusión, todo es posible. Pues no es el caso, se lo aseguro. ¿Quiere continuar con el espinosismo? Pues, en esencia, lo que Spinoza afirma es que Dios no obra por elección de su voluntad. Mas, ¿para qué les voy a fatigar con unos principios tan tenebrosos, duros y áridos, después de ser tan repugnantes? Estos son los cardos y abrojos que con menos molestia y fastidio se pueden coger en el campo del espinosismo, tierra verdaderamente réproba a quien el Señor no bendijo. Pasamos ahora la palabra al señor Lardizábal. Como ya les dije anteriormente, soy jurista, y como tal, Su Majestad nuestro Rey, don Carlos III, me encargó estudiar una reforma de las leyes penales del reino, en consonancia con la adopción de las nuevas ideas de la enciclopedia, y así alejarlas de la barbarie que hasta entonces estaba vigente, las partidas de Alfonso X y las posteriores recopilaciones. Todas ellas tienen su origen en la oscuridad de los tiempos y han llegado hasta nuestros días sin un solo cambio. ¿Y qué decir de la presencia más reciente, pero no por ello menos temible, de la Inquisición, con toda su carga de delaciones, torturas y penas indignas de la condición humana en estos tiempos? ¿Y cómo argumentó usted sus ideas? He seguido con mucha atención las ideas de Cesare Beccaria, en realidad Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, un jurista y economista milanés. Él fue a su vez un seguidor de las ideas de Montesquieu y también colaboró con un escritor y literato italiano llamado
Alessandro Verri, que se autodeclaraba protector de los encarcelados. Esta influencia le hizo redactar su obra más conocida en Europa y en concreto entre los enciclopedistas franceses, De los delitos y las penas, fechada en 1764. Se basa en las teorías contractualistas de Locke y Hobbes, de las que también participa Rousseau, por las cuales se garantizan los derechos del individuo, al tiempo que se garantiza también el orden político y social y la dignidad del hombre. Y si bien... Beccaria. Ese hereje ya tuvo su merecido. Gracias a mi trabajo intitulado Examen del libro de Beccaria sobre los delitos y las penas, sus bárbaras ocurrencias fueron condenadas por la Santa Inquisición. Púdrase en el infierno, el maldito italiano. Ahora es usted el que me interrumpe, Fray Fernando. Cesare Beccaria pasará a la historia como un hombre justo, mientras que otros... Como iba diciendo, si bien el delito es una ruptura del contrato por parte de un individuo y la sociedad tiene derecho a defenderse, no es menos cierto que las penas deben tener un carácter proporcional al delito. Y además, la dignidad humana exige que no se pueda disponer de la vida de los demás. La pena de muerte debe abolirse, salvo en casos excepcionales. Todo ello me parece un verdadero avance y estoy convencido de que debería aplicarse en nuestros reinos. De hecho, mi obra se titula Discurso sobre las penas, contraído a las leyes criminales de España para facilitar su reforma. Zarandajas y más zarandajas. No parece tan mal hombre ese Césare, no sé qué. La pena de muerte Calla es un una... momento, Juan. ¿No ves que están hablando los demás? Que pronto se nos quita la palabra a los pobres, señora. Algún día habrá que esto no sea así. Pocos días hay de esos en la historia, Juan. Siga, señor Lardizábal, por favor. Gracias, señora. Beccaria también era partidario de considerar el valor educativo de las condenas, de evitar las torturas y de suprimir el arbitrio judicial, es decir, que el juez pudiera en su sentencia separarse de lo marcado por las leyes. Además, Beccaria pensaba que las penas habían de ser iguales para todos los ciudadanos, nobles o plebeyos. En fin, una revolución a la altura de los tiempos del enciclopedismo. Diga usted una iniquidad endemoniada producto de la negación de las leyes divinas y aún de la negación de la existencia de Dios. ¿Qué tiempos tan convulsos nos ha tocado vivir? Sin duda, el diablo anda suelto. ¿Y si esto ocurriera solamente fuera de nuestro reino? ¿Han leído los escritos de un tal Benito Jerónimo Feijóo, benedictino para más señas, y defendido por el propio rey Fernando VI? ¿Dónde vamos a parar? Eso es, Fray Fernando, vamos a parar. Vamos a hacer un alto en este camino de las ideas y vamos a acercarnos unos minutos al arte de nuestros días. El arte es capaz de conectar a los hombres con el todo que son, del que proceden y al que están destinados. No olviden que estamos a principios de 1823. En España, en estos días, el pintor José de Madrazo, quien obtuvo una gran influencia dentro de los círculos artísticos con la llegada al poder de Fernando VII, es ahora mismo el candidato con más posibilidades para ocupar el cargo de director del Museo del Prado. En una primera etapa, la obra de Madrazo estuvo centrada en una corriente clasicista denominada pintura histórica, de la que es un claro ejemplo la muerte de Viriato. Hoy día, sin embargo, está dedicado al retrato, tímidamente iniciado en un movimiento nuevo que llaman romanticismo. En noviembre del año pasado, a la vez que se celebraba el Congreso de Verona, el compositor austríaco Franz Schubert, de quien se rumorea que ha contraído la sífilis, terminaba su Fantasía del viajero, una magnífica sonata para piano. Ahora sí, estamos de lleno en el romanticismo. A ver si es verdad que la música amansa a las fieras. Luces.
estoy ahora para escuchar músicas celestiales? ¿Acaso olvidan que mañana mi cuerpo estará expuesto a los rayos de sol hasta que llegue la oscuridad? ¿Qué clase de reformas son estas que ignoran el valor de la vida? Hay que tener desfachatez, caramba. Después de haber ignorado las leyes divinas durante toda su vida, ¿ahora quiere este jovenzuelo seguir bebiendo? ¿Para qué? Hora es de pagar todo el mal cometido y, sobre todo, de arrepentirse para evitar caer en el infierno para siempre. Algunos de mis guardianes me han dicho que se han aprobado unas nuevas leyes que tal vez podrían proporcionarme algún beneficio en mi condena. Eso no puedo decírtelo, Juan. Primero porque caí en desgracia en la corte y ya no contaron tanto conmigo. Yo no podía, bajo mis ideas cristianas, ir más allá. Seguramente había otros que querían avanzar más rápido, como pasa siempre en tiempos de cambios. Yo creo que a pesar de mis propuestas, llegaron a considerarme un verdadero retrógrado. Y es que para mí la autoridad del rey no tenía discusión jamás, pero la moderación no estaba bien vista. Después de eso, ya no recuerdo nada. Déjeme a mí, Lardizábal. No es que no recuerde, es que usted no llegó. El señor Lardizábal murió en 1820, hace casi 3 años. No la entiendo, señora. Una vez más es usted un enigma. ¿Qué si no hago yo aquí? En 1820 se recuperan las ideas que dieron lugar a la Constitución de Cádiz. El rey Fernando VII no tiene más remedio que firmarla, que cumplirla, que jurar cumplirla, pero es solo un acto de circunstancias. En ese intervalo de tiempo se redactan y se aprueban las leyes penales. Para entendernos, el Código Penal de 1822, que el mismo Fernando VII promulgó el 9 de julio de ese año y que entró en vigor ayer, es decir, el 1 de enero de 1823. Quede su conciencia tranquila, señor Lardizábal. Los redactores de las nuevas leyes penales tuvieron muy en cuenta sus ideas y su trabajo. Luego, puede que esa sea mi salvación. Las nuevas leyes no pueden ser ya tan crueles en estos tiempos de libertad que corren. Joven, no confunda la libertad con el libertinaje. Me temo, Juan, que sus delitos no sean menos castigados ahora que entonces. La pena de muerte seguirá vigente y además estas nuevas leyes no tendrán efectos sobre su condena, pues esta es anterior a la promulgación de aquellas. Es posible que hubiera podido evitarse el sufrimiento de la tortura, la vergüenza de familiares y allegados y una más que penosa reclusión. Pero las leyes y la justicia son más lentas de lo que a todos nos gustaría. Miren ustedes, lo de la tortura no va conmigo. Solo ver esos temibles instrumentos ya dan ganas de confesarse culpable. ¿Qué habría ganado yo con negarlo? ¿Dolor y más dolor? Yo sabía que un día u otro me cogerían. Es mi destino de criminal insignificante. La tortura siempre favorece al culpable fuerte y perjudica al inocente débil, pero nunca permite acceder a la realidad de los hechos. Por eso yo me manifesté siempre en contra. Conociendo este reino como lo conozco, puedo decirles que tampoco habrá uniformidad en la aplicación de las nuevas leyes, pues en cada territorio y según qué juez se tratarán de forma diferente, sobre todo en estos primeros momentos, aunque... Lo suyo, Juan, es prepararse para ser recibido y juzgado en las alturas. ¿Y si Zaldívar, el de la partida realista, llegara hasta aquí, hasta la isla? ¿No haría igual que en la Carlota, donde dicen que liberó a 40 presos? Pobre Juan. Ignora que Zaldívar murió hace casi un mes. Un indulto. ¿Eso? ¿Un indulto? ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Si decían que el mismísimo Fernando VII hace unos meses había indultado a Juan Manuel Luján, el de Jerez. Pero, claro, Luján era un bandolero querido por la población y el rey, un hombre astuto que necesitaba ganarse el afecto popular. Y yo no soy más que un criminal de poca monta. Efectivamente, Juan. Y lo mismo sucederá con Luis Candelas.
El propio rey le indultará a no tardar mucho. Ya está otra vez la adivinadora. Esta mujer es carne segura de Inquisición. En cuanto acabemos este ridículo diálogo, me encargaré de ella. En verdad, Fray Fernando, que eso no será posible. Usted está muerto desde mucho antes que el señor Lardizábal. Desde 1802, para más señas. ¿Qué dice? ¿Me amenaza? Yo no amenazo, Fray Fernando. Yo solo digo lo que hay. O sea, los hechos y su tiempo. Esta enigmática mujer me recuerda a alguien. Esa sabiduría, esa corona de laurel en su cabeza, ese desparpajo. Entonces, ¿no hay esperanza para mí? Mucho me temo que no, Juan. La cuestión única a esta hora es saber si en el cadalso habrá preparada una horca o un sillón para el garrote. Maldita sea mi suerte desde que nací. Señores, tenemos que ir terminando. ¿Quieren añadir algo más a lo dicho hasta aquí? Pues yo afirmo que todo árbol necesita ser podado de las ramas secas o viciosas. A esta verdad se reduce el dictamen universal, que estimo en más conservar todo el cuerpo civil que la parte del miembro podrido, o lo que es lo mismo. Porque no perezca la unidad, no habrá quien disienta de que perezca uno. Estoy convencido de que nada interesa más a una nación que el tener buenas leyes criminales, porque de ellas depende su libertad civil y en gran parte la buena constitución y seguridad del Estado. Pero ¿acaso no hay una empresa tan difícil como llevar a su entera perfección la legislación criminal? ¿Y tú, Juan? Pertenezco al pueblo llano. El parloteo de estos dos caballeros ni me interesa ni me ayuda. Perdida ya toda esperanza, que Dios se apiade de mí. Mi cadáver será expuesto en el cadalso hasta el anochecer, y si nadie lo reclama, que es lo más seguro, será sepultado de cualquier manera, o según dicen otros, entregado para alguna operación anatómica, que no alcanzo a comprender muy bien su significado. Estaba escrito: el destino de los perros callejeros es morir sin haber recibido una sola caricia en el lomo. Despídanse, señores de Juan de la Cruz. Y despídanse también de estas leyes penales que entraron ayer en vigor. En noviembre del año pasado, el Congreso de Verona acordó, a solicitud de don Fernando VII, el retorno de las antiguas ideas a España. No falta mucho para que los 100.000 hijos de San Luis, con el marqués de Angulema al frente, restauren la cara más oscura del reinado de Fernando VII. Cádiz será sitiada y bombardeada. ¡Viva su majestad el rey don Fernando VII! A buen seguro que eso supondrá un enorme retraso en la aplicación de las nuevas leyes, penales y no penales. Tiene usted toda la razón, señor Lardizábal, pero no crea que este será el último obstáculo. La pena de muerte no será excluida totalmente de nuestro ordenamiento jurídico hasta dentro de muchos años. Más concretamente, hasta 1995. Es decir, habremos de esperar aún la friolera de 172 años. A mí la Santa Inquisición, esta mujer es realmente una bruja. ¿Tanto tiempo de pasar para aceptar algo que parece en sí tan razonable? Señora, sin que esté en mi ánimo ni mucho menos que la lleven a la hoguera, ¿puedo preguntarle quién es usted que tanto parece saber, no solo del pasado y del presente, sino también del futuro? Está bien, señor Lardizábal. Basta ya de misterio. Yo soy hija de Zeus, el dios, y madre de Jacinto, el héroe. ¿No me reconocen? ¿No les dice nada mi corona de laurel? Me representan también con una trompeta y un libro de Tucídides, a veces incluso con un globo terráqueo y el tiempo a su lado. Pero hoy el productor debía de estar escaso de dineros. Yo soy Clío, la musa de la historia.
Híjole, claro, Clío, la que escribe la historia y la que nos juzga. No, señor Lardizábal, no se equivoque. La historia la escriben ustedes, los hombres y las mujeres, la humanidad entera. Yo solo les inspiro para ello. Y son ustedes mismos, no yo, los que juzgan a las generaciones anteriores por sus hechos y por la herencia que les dejaron. Todo lo que humildemente acabo de hacer es reunirles aquí a los tres, vivos o muertos, para que dialoguen y trasladen alguna luz a las generaciones futuras. Entre los espasmos finales de un régimen tan absoluto como el de Fernando VII, las últimas ejecuciones en España acaecieron el 27 de septiembre de 1975. Un poeta y músico de ese tiempo compuso esta hermosa y a la vez terrible canción. No ha vuelto a haber más ejecuciones desde entonces en España y cada vez hay menos en todo el orbe. Pero nunca bajen la guardia. Yo soy testigo de que la humanidad tiene el capricho de ir hacia adelante con la misma facilidad que hacia atrás. Vigilen. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas con las últimas flores para sacar dinero que el día que se avecina no viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, ay, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, y esta silenciosa danza